de instrumentación de tejidos blandos. Primero que todo, tenemos los escalpelos o bisturís, que son la principal herramienta de corte para el cirujano. Es la forma menos traumática de dividir los tejidos y es el instrumento que se usa para realizar las incisiones. Esto consiste de un mango, que es la herramienta como tal, al cual se le pueden añadir cuchillas desmontables, como la que se ve en la imagen. Estas con el propósito de ser descartadas posterior a la cirugía y poder siempre usar una nueva para cada procedimiento. Después tenemos las tijeras. La primera que tenemos es la tijera Metzenbaum, que es una tijera liviana y de punta redondeada y se usa ampliamente en cirugía general para los tejidos delicados como el corazón. En este caso la podemos ver aquí. Esta es la tijera Metzenbaum de puntas cortas, redondeadas y cortas. La segunda que tenemos son las tijeras Mayo, son las tijeras un poco más versátiles, las más utilizadas, son más rígidas, también pueden tener una presentación curva o recta, sin embargo que estas se usan incluso para suturas y para tejidos fuertes fibrosos como fascias y tejido conectivo. Después tenemos las tijeras de sutura, que son tijeras especialmente utilizadas para las suturas que hace el cirujano, y las podemos ver acá. Y las de vendaje son ya tijeras muy especializadas que se usan solo para retirar vendajes de los pacientes. Las pinzas. Tenemos la pinza de Adson como primera. Esta pinza, que la podemos ver, es una pinza de mano izquierda de ayuda para el cirujano, para la sujeción, para la síntesis de tejidos, la cual tiene una composición de 3 dientes. 2 en la parte superior, 1 en la parte inferior, que actúan como un encaje de dientes de un animal. La otra que tenemos es Adson Brown. La Adson Brown, que la podemos ver en inferior derecha de la diapositiva, vemos que tiene puntas con 2 hileras de dientes. Esta es ideal para hacer un mínimo trauma en el tejido sintetizado, al igual que posible utilidad para poder tomar las agujas de sutura. Y por último tenemos las torácicas de Beike, que tienen ranuras longitudinales en el centro del diente para manipular de forma traumática tejidos como vasos sanguíneos y tejidos frágiles, y también es útil para manejar agujas de sutura. Ahora tenemos las pinzas hemostáticas. Primero las pinzas de mosquito, que son las más clásicas, son las más pequeñas. Estas se caracterizan por tener ranuras que van de todas las puntas, es decir, abarcan toda la punta desde el extremo hasta el entrecruce de ambas. Después las de Kelly son un poco más grandes. Estas se caracterizan porque tienen ranuras incompletas en los dientes, es decir, no llegan hasta abajo, ideales para manipular vasos sanguíneos delicados. Y por último las Rochester Carmalt, que son mucho más largas y para vasos de mayor calibre. Ahora los separadores manuales. El maleable que tenemos es simplemente una barra de metal que se puede moldear para lo que necesite el cirujano para la retracción. Tenemos las Zen, que son invertidas. En un extremo tienen dientes como un tenedor y en el otro tienen una pala plana. Y por último las Army Navy, que son usadas por el ejército de Estados Unidos, y de ahí viene su nombre, y es 2 extremos de empalme. Y en los separadores autoestáticos, el Weightliner, que como podemos ver tiene dientes hacia afuera, con extremos hacia afuera. Tenemos el Balfour, que es el de 3 sujeciones para heridas abdominales, para poder retraer desde 3 puntos. Y por último las de Gelpi, que tienen puntas afiladas o también pueden terminar en bolas. Instrumental de intervencionismo. Los catéteres permiten la conexión a jeringas y otros dispositivos médicos. Hay de diferentes tipos: de medición, de oclusión uretral, de drenaje y para angiografía. Los stents son tubos pequeños que se colocan en una estructura hueca con el fin de mantener abierta a una luz de estrecha. Dentro de ellos se encuentran los uretrales, traqueales, ureterales y de venas. Accesorios vasculares. Dentro de ellos está el inductor vascular para colocación de catéteres de balón para estimulación temporal y de drenaje, el conector en Y, que es una llave con 2 vías, y la aguja de punción utilizado para la técnica de Sedlinger. La laparoscopía es uno de los procesos de intervencionismo más utilizados. Dentro de sus instrumentos se encuentra el laparoscopio, que sirve como los ojos del cirujano,
la grapadora mecánica lineal, que es utilizada para realizar un engrapado y una resección lineal. Se utilizan también trócares que ayudan a acceder a la cavidad abdominal, la aguja de Veres utilizada para realizar un hemoperitoneo, una cánula de aspiración e irrigación, un portaagujas que realiza una sutura endocavitaria o intraabdominal, un endoloop que conlleva una sutura deslizante, un bisturí ultrasónico que se utiliza para promover cortes o coagulación mediante la aplicación de ondas sonoras o mecánicas. Lados del instrumental. Este se debe de organizar de acuerdo a su consistencia, peso y fragilidad y se debe haber alguna alteración. Para el lavado se utiliza detergente enzimático y luego se enjuaga con agua destilada. Una vez que se haya hecho esto, se debe almacenar el instrumental estéril ya preparado por especialidad. Comunicación entre instrumentista y cirujano. En el intervencionismo no existe una comunicación específica, sin embargo se sigue un orden en la mayoría de procedimientos, que son preparar al paciente, distender el abdomen, acceder a la cavidad, visualizar la cavidad y luego operar. Esto se debería tomar en cuenta para la dinámica entre instrumentista y cirujano. Instrumental de neurocirugía. Material necesario y objetivo. Magnificación y visualización. Lupas quirúrgicas permiten magnificar la visión del cirujano. Microscopio quirúrgico permite al cirujano ver la anatomía de un paciente con gran aumento. Lámpara frontal provee una buena iluminación para el cirujano. Separación. Retractores automáticos facilitan los abordajes dorsales, dorsolaterales y cervicales ventrales. Retractores manuales facilitan abordajes dorsales, dorsolaterales y laterales de la columna. Separadores autorretentivos ROMOS facilitan el abordaje ventral de la columna cervical. Elevador de periósteo para despegar la mucosa del periósteo y para extracción de músculo de las vértebras. Cureta de Carité y cureta de House, extracción de hueso durante las etapas finales de la laminectomía y la descompresión espinal ventral. Agujas hipodérmicas calibre 25. Se pueden usar para cortar o se puede torcer la punta con portaagujas y luego doblarla para usarla como un retractor o raspador ROMO. Corte o diéresis. Esparcidor de laminectomía. Sirve para separar fragmentos óseos y reducir fisuras o fracturas. Instrumentos electroquirúrgicos. Cauterio monopolar, bipolar y microbipolar. Se utilizan para la coagulación y para la incisión de tejidos. Bisturí hoja 11, para la fenestración del disco y la remoción de ligamentos. Movilizador de Rosen, sirve para la fenestración y extracción de disco del canal vertebral. Raspadores de sarro dental, romos y puntiagudos, para fenestración y extracción del material discal del canal vertebral. Sistema neumático, sirve para la extracción del hueso en procedimientos neuroquirúrgicos. Taladro eléctrico, modelo Dremel, para cortar y dar forma al hueso. Aguja Hamshidi, para tomar una biopsia central de una masa vertebral. Hemostasia. La punta de succión Adson y la jeringa de bulbo sirven para dar irrigación por goteo. Cera ósea. Se utiliza para la hemostasia para taponar pequeños vasos en el hueso presionado sobre el sitio del sangrado. Lanzas de esponja de celulosa o esponjas ultracel sirven para absorber líquidos en contacto con la médula espinal. Y los hemoclips sirven para controlar la hemorragia de las venas de mayor diámetro en la proximidad del agujero intervertebral. Prensión. Gancho de nervio. Sirve para la retracción de los nervios espinales. Síntesis o sutura. Mini mandril. Sirve para la inserción de pequeños pines para estabilizar las facetas articulares después de un traumatismo espinal. Cemento óseo. Permite asentar y fijar una prótesis metálica o de plástico a hueso vivo. Extracción y remoción. Gubias. Sirven para la eliminación y extracción de huesos medianos y finos. Además tenemos instrumentos previamente mencionados como el elevador de periósteo, movilizador de Rosen, cureta de Carité y cureta de House y el sistema neumático. Correcto uso de cada instrumental. Cada instrumental tiene que tener una correcta manipulación y posición de los instrumentos debidamente. Entre el instrumentista y el cirujano siempre se debe dar el mango del instrumento. Ordenamiento en la mesa Mayo. Para esto vamos a dividir a nuestra mesa Mayo en 4 cuadrantes. En el primer cuadrante vamos a poner los instrumentos de separación, en el segundo de corte o diéresis, en el tercero de magnificación y visualización y de síntesis o sutura, y en el cuarto los de extracción y remoción y de prensión. Comunicación entre instrumentista y cirujano. En este tipo de procedimientos, la comunicación entre instrumentista y cirujano puede variar, ya que existen distintos instrumentos, por lo que según la consulta a un neurocirujano de preferencia es la comunicación hablada y no tanto de señales. Instrumentación de oftalmología. En los instrumentos de magnificación y visualización tenemos al microscopio quirúrgico y a las lupas de cabeza.
En los de separación está el espéculo palpebral. En los de prensión tenemos a las pinzas de córnea, de sutura, fragmentadora de núcleo, flexibles para lente fáquica y lente intraocular. También están las de párpados y las de capsulorhexis. En los de corte tenemos tijeras conjuntivas, corneales, de iris, de capsulotomía y para el corte de lente intraocular. Para hemostasia está el electrocauterio y las pinzas hemostáticas rectas y curvas. Los instrumentos de sutura cuentan con el adhesivo de tejidos que sirve para las úlceras superficiales, como el N-butil cianoacrilato, el monómero de metoxipropil cianoacrilato, la malla orbitaria que sirve para el relleno de espacio muerto dentro de la órbita, los implantes esféricos de metilmetacrilato o silicona y el portaagujas oftálmico. El ordenamiento de la mesa de Mayo va acorde al procedimiento oftalmológico que se va a realizar, pues cada uno tiene un instrumental distinto, pero las zonas que se deben respetar son la de instrumental de separación, de corte, hemostasia, prensión y de síntesis. Ahora, en cuanto a los cuidados del instrumental, se tiene que tener en cuenta un lavado meticuloso, la lubricación del material que lo requiera y la esterilización. También existen cuidados generales que se deben de seguir, tales como nunca tocar las puntas de las tijeras, pues estas son sumamente delicadas, proteger las puntas de los instrumentos con cobertores, asegurarse de secar bien los instrumentos antes de guardarlos y evitar el contacto con yodo o cloro de los mismos. Finalmente, la comunicación que existe entre el instrumentista y el cirujano puede ser verbal o manual. La imagen que está aquí nos permite observar algunas de las señales que el cirujano realiza para solicitar el instrumental. Instrumentación ortopédica. Estos son algunos de los instrumentos esenciales para realizar procedimientos ortopédicos. En primer lugar tenemos al mango de Jacobs, que permite tener una guía para introducir un clavo ortopédico, lo que adicionalmente necesitamos los clavos intramedulares, los cuales sirven para dar estabilidad a fracturas de huesos largos, especialmente de húmero, fémur y tibia. A continuación vemos en este gráfico cómo estos dos instrumentos se complementan para introducirse dentro de la médula ósea. A continuación tenemos separadores. El separador de Bowman se utiliza principalmente para retraer tejidos en cirugías de miembros distales, sobre todo cuando involucra articulaciones. El separador Erwin-Navy, si bien se utiliza a un nivel más superficial, sirve para extraer y exponer. A continuación, los fijadores externos son armazones que utilizan de forma externa hacia la diáfisis de huesos largos y fijarlas en su sitio. Se necesitan adicionalmente tornillos que cruzan la piel y llegan hasta el tejido óseo. Esto principalmente se utiliza en tibia. A continuación, los alambres. El alambre de Kirchner sirve para fijar fracturas óseas, especialmente huesos pequeños como carpos, tarsos o metatarsos, o falanges. Se colocan de manera percutánea. A continuación, los alambres ortopédicos sirven para incrementar el soporte axial, rotacional y de flexión de algunas fracturas. Es importante recordar que no requiere ser extraído a menos de que provoque inconvenientes. A continuación tenemos el cortador grande, que sirve para cortar clavos de osteosíntesis, así como pasadores, pernos y varillas pesadas. Hay que tomar en cuenta que se debe verificar el tornillo para asegurarse de que esté apretado y esto no pueda caerse dentro de la cirugía. En primer lugar tenemos a la pinza de Kern, que sirve para sujetar y traccionar huesos, fragmentos óseos y para mantener a la fractura en una posición de reducción. Finalmente, los forceps o pinzas de reducción sirven para sujetar el hueso, reducir fragmentos óseos y mantener la fractura alienada mientras se colocan placas o tornillos. De manera general, los cuidados especiales se recaen en el material. Los materiales de acero inoxidable se recomienda lavarlos con agua tibia, cepillo duro y jabón enzimático apenas haya transcurrido la cirugía. Nudo de transficción. Para ejecutar este nudo, se realiza un punto de sutura abarcando parte del tejido conjuntivo que rodea el vaso. Posteriormente, utilizando el mismo material de sutura, se aplica un nudo al resto del pedículo vascular, lo que impide que la sutura se deslice y se remueva. Usos del nudo de transficción. Dentro de los principales usos se encuentra poder ocluir vasos sanguíneos de tamaño grande, de alta presión, vasos profundos que resultan difícil colocar un hemostato o en vasos de gran tamaño.
También se utiliza para evitar que la sutura se deslice de su posición original y así generar inmovilidad y evitar que se generen hemorragias. En el caso de una OVH también es muy útil debido a que ayuda a la ligadura de vasos uterinos o cérvix. Y también es útil en el caso de suturas de la vena hepática en procedimientos como lobectomías. Materiales utilizados en el nudo de transficción. En estos nudos es necesario utilizar material de sutura montado en una aguja traumática de punta cónica, y esta no debe ser cortante. Se realiza este procedimiento utilizando suturas absorbibles y estas pueden tener un calibre de entre 3 a 4. Dentro de los nudos alternativos al nudo de transficción se encuentra la ligadura de Miller, el nudo Parker-Kerr y la doble ligadura. Vamos a hablar de la sutura de Lambert. El nudo de Lambert de esta sutura es una modificación del colchonero vertical, en donde se va a componer de atravesar la serosa y la muscular de 8 a 10 milímetros de distancia de la herida. Después se pasa por encima de la herida a 3 a 4 milímetros de la incisión, se incide, se penetra y se sale de nuevo de 8 a 10 milímetros de distancia de la herida. Los materiales que se necesitan para realizar este nudo son suturas más delgadas, puede ser un monofilamento 6070 y por lo general se usa poliblonato. Nudo de Cushing. Para el procedimiento de este nudo, la línea de sutura comienza con una sutura interrumpida, colchonera vertical o Lambert, sin penetrar la mucosa. La aguja avanza paralelo a la incisión, atravesando serosa, muscular y submucosa. Sin embargo, no atraviesa mucosa ni llega al lumen. Desde la capa más profunda, la aguja avanza paralelo a la incisión y luego vuelve a atravesar el tejido para salir por la superficie serosa. Una vez fuera de la víscera, la aguja y la sutura cruzan la línea de incisión para introducirse al mismo nivel que el punto de salida del lado contralateral. Este patrón se repite hasta abordar toda la herida. Es importante mencionar que cuando la sutura se ajusta, la incisión se invierte y se finaliza con un nudo de cirujano. Al ser un nudo que produce invaginación, el patrón de sutura de inversión permite cerrar órganos huecos, tales como la vejiga, el estómago, el intestino delgado y el útero. Asimismo, es utilizado en la aproximación de ambos bordes de la serosa, la muscular y la submucosa. Sirve para el cierre de hernias inguinales y crea un sello impermeable en la superficie de una sutura. Para el nudo de Cushing se utiliza un monofilamento debido a que no presenta capilaridad. También se puede usar poliglactina 910 3 ceros. Se utiliza una aguja curva, idealmente de 3/4 de círculo o hasta 1/2. En cuanto a los nudos alternativos, podemos encontrar al Lambert, el Connell o el Parker-Kerr. Nudo colchonero horizontal. El procedimiento recae en colocar la aguja de 4 a 10 milímetros desde el borde de la herida, pasándola por la epidermis y dermis hacia el lado contralateral. Al salir de este lado con una distancia simétrica a la que se tomó en el lado inicial, se reingresa la epidermis de 3 a 5 milímetros lateral a la salida del último punto y a la misma distancia manejada hacia el borde de la herida. Se dirige la aguja hacia la dermis hacia el lado opuesto, saliendo por el exterior lateral al primer punto de ingreso en la piel y se ajusta con nudo simple. Cuando se completa, la sutura expuesta en la piel se dispone paralela al borde de la herida. Para dejarlo más claro, tenemos este esquema, en donde el punto A es el primer punto que pasamos la aguja de un lado hacia su contralateral, B reingresa la aguja lateral a salida previa y D se hace el ajuste del nudo. Este nudo se utiliza principalmente para aliviar y redistribuir la tensión, cerrar el tercer espacio y evitar bordes en la herida. Se recomienda para piel, subcutis, fascia, inclusive en la línea alba, y asimismo al tender a reducir el flujo sanguíneo es recomendada para hemóstasis. El tipo de aguja más usada para piel y músculo es la aguja semicircular 1/2. Se pide que el cuerpo y la punta sean triangulares, ya que esta es atraumática y está diseñada para estos tejidos duros.
La sutura se recomienda que sea poliglecarprone, es un monofilamento sintético absorbible y también se necesita un portaagujas que puede ser de mayo, quedando a preferencia del cirujano. Finalmente existen alternativas de este nudo, tales como el colchonero vertical, el colchonero horizontal semienterrado, que se muestra en la imagen, la sutura discontinua o sutura continua. Nudo modificado de Miller. Procedimiento para ejecutar el nudo modificado de Miller. El hilo de sutura se pasa 2 veces alrededor del pedículo vascular. Por consiguiente, al concluir la segunda vuelta, se realiza el inicio de un nudo de cirujano, se toma el cabo largo y se da 2 vueltas en la punta del portaagujas hacia el centro de la sutura. Una vez realizado este paso, se pasa la punta del portaagujas por el medio del bucle que se creó previamente y se toma el cabo corto. Se procede a ajustar sacando nuevamente la punta del portaagujas con el cabo corto por en medio de los bucles y se estira. En la siguiente fase, se continúa con el nudo de cirujano y se ajusta las primeras 2 vueltas que se realizaron previamente. Se realiza una vuelta alrededor del portaagujas hacia el centro de la sutura nuevamente y con esta se concluye la fase del nudo de cirujano. Para finalizar, se realiza un remate o nudo simple como seguridad añadida. Los principales usos de este tipo de nudo son vasos sanguíneos, pedículos ováricos, lobectomías pulmonares, orquiectomías y ovariosterectomías. Tipo de agujas y material a usar en pequeños animales. En este caso, se debe emplear la aguja cónica, debido a que es de sección circular y menos traumática, lo cual nos va a ayudar con tejidos delicados. Además, un hilo de monofilamento absorbible para no dejar cuerpos extraños. Se aconseja que sea de un tamaño de 0 a 3. Como nudos alternativos tenemos al nudo de Miller, al cuadrado, al constrictor y al strangle.